¿Te ha pasado que después de que el médico te diga que tienes una hernia, una protusión, artrosis, tu dolor empeora? Hoy vamos a hablar de lo que es el efecto nocebo. Esto es básicamente como el primo negativo del efecto placebo. Hoy quiero que veamos un poco cómo las palabras, las etiquetas y los diagnósticos y cómo te los expresan influyen ampliamente en tu dolor. Y sobre todo vamos a trabajar el cómo podemos hacer para que esto no te afecte tanto. Mi nombre es Andrea Guijosa, soy fisioterapeuta y trabajo de manera online con personas con dolor crónico, ayudándoles a entender y sobre todo a eliminar este dolor a través del movimiento y del entendimiento del mismo. Entonces, hoy quiero compartir un poquito contigo qué es el efecto nocebo. El efecto nocebo ocurre cuando una expectativa negativa genera un efecto físico negativo en tu cuerpo. No es que sea todo psicológico, esto es ciencia, es neurofisiología. Tu cerebro interpreta una amenaza y activa sistemas de protección, de alerta, ya sean dolor, inflamación, sensación de tensión. El cerebro al final lo que hace es generar esa alarma. Si él siente, interpreta que estás en peligro, va a generar dolor y todas estas sensaciones para protegerte. Hay múltiples estudios que muestran que decirle a una persona que un procedimiento va a ser doloroso aumenta la activación cerebral en zonas relacionadas con el dolor. En estos estudios lo que se ha hecho es hacer una resonancia o un TAC cerebral y ver cómo las diferentes áreas se activan. Por tanto, si tú vas al médico con un tipo de lesión y en vez de explicarte que es algo normal, te dicen simplemente es que tienes una hernia, pues va a activar este tipo de áreas cerebrales en tu cuerpo, ¿no? En tu cerebro. Es algo que sí, que es algo que existe, ¿no? O sea, como los diagnósticos catastrofistas que te dan pueden tener este impacto real. Expresiones como, pues eso, tienes la espalda destrozada, esto es que va a ser crónico, tienes la espalda como una señora de 80 años, no puedes hacer ejercicio físico nunca más o no levantes peso. Todas estas frases son unas bombas de relojería para tu cerebro. De hecho, hoy estoy haciendo este vídeo porque hace unos días tuve una experiencia, bueno, no la tuve yo, la tuvo un compañero, ¿no? Un amigo mío que me explicó lo que le había pasado. Básicamente, él había tenido una caída en el gimnasio, se cayó haciendo un ejercicio y se hizo daño en la rodilla. ¿Qué es lo que pasó? Este chico no estaba en una situación, vamos a decir, normal. Hay que tener en cuenta también su contexto, ¿no? Él es actor y le habían cogido para una obra de teatro súper importante, probablemente la más importante que ha hecho nunca. Le dicen que va a hacer esta obra y a la semana se hace daño en la rodilla. Claro, su cerebro interpreta una señal de peligro enorme, ¿no? Muchísimo susto. Entonces, claro, mi amigo, como es normal, se asustó, fue al médico porque tenía dolor en la rodilla. El primer médico le dijo que, bueno, que no parecía nada, simplemente una contusión, que tuviese cuidado, que se tomase algún antiinflamatorio, un poco de hielo. Perfecto. Mi amigo siguió con ligera molestia, pero bueno, siguió. Como estaba tan asustado, hay que tener en cuenta su contexto, probablemente si no lo hubiesen cogido en esta obra de teatro no habría sido, no se habría llevado tanto susto, pero como estaba tan asustado, pues volvió a otro médico. Este segundo médico le dijo que parecía que tenía roto el ligamento cruzado anterior. De manera ipso facto, en el momento, mi amigo, cuando salió de esa segunda consulta, no era capaz ni de bajar las escaleras. ¿Qué significa esto? Él tenía una contusión, se dio un golpe, con dolor, fue al primer médico, pero bueno, seguía con dolor, ahí un poquito, pero caminaba normal, bajaba las escaleras, de hecho justo fue el apagón y fue moviendo cosas, él, bueno, más o menos vida normal con ligera molestia, pero enseguida que le dijeron tienes el cruzado roto,
su rodilla, y no fue él que de manera psicológica se inventara un dolor, no, es que su cerebro, perdón, vio o sí, vamos a decir, experimentó o sintió que esta situación era súper peligrosa, ¿no? Entonces, lo que hizo fue proteger su rodilla con una inflamación, con un dolor muy grande, para que él no la moviera, ¿vale? Todo esto únicamente después de un diagnóstico. Entonces, esto es súper importante, cómo estos diagnósticos catastrofistas tienen un gran impacto real. Y lo que digo, no lo estoy diciendo aquí porque a mí me apetezca hablar del tema, es que hay investigaciones, o sea, la investigación demuestra que pacientes con hernias lumbares que creen que esto es algo peligroso tienen mucho más dolor y limitación funcional que aquellos pacientes con una hernia lumbar que entienden que es algo totalmente común y totalmente manejable. ¿Cuál es el problema? Que probablemente la mayoría de personas que estéis viendo este vídeo y la mayoría de personas que están por ahí fuera piensan que tener una hernia lumbar es un pedazo de problema y que van a tener que tener muchísimo cuidado con su espalda, cuando esto no es así. Las imágenes de resonancia magnética pueden generar un miedo innecesario. Muchas personas que tienen dolor, tienen protusiones, discopatía, artrosis, que no tienen este tipo de degeneración, de hernias, protusiones, no tienen dolor. De hecho, el 80% de la gente con hernia lumbar o hernia en general no tienen dolor. Por tanto, estos diagnósticos, que yo no digo que no haya que hacerse resonancias, hay muchas veces que son necesarias, pero te aseguro que se hacen muchísimas más de las que se necesitan. Yo con mis pacientes obviamente me dan sus informes y los tengo en cuenta, pero al final trabajo muy parecido, por no decir igual, con una persona que tiene una hernia que con una persona que no tiene una hernia, ¿vale? O sea, esto es así y la gente, porque lo primero que tenemos que hacer es quitarles ese miedo, ir exponiéndoles poco a poco al movimiento. Pero estos diagnósticos, y sobre todo si vas al médico y te dicen es que tienes una hernia, madre mía, ten cuidado, no te muevas, ya te digo yo que tu cuerpo va a hacer pum y se va a proteger. Todo esto por este simple efecto nocebo. Entonces, ¿cómo afecta el efecto nocebo al dolor crónico? Cuando tú tienes dolor crónico, tu sistema nervioso está mucho más sensible. Si encima a esto le sumas el miedo, la incertidumbre o el lenguaje alarmista que te puede dar un médico, la sensibilidad aumenta muchísimo más. Ponte en una situación que me encuentro prácticamente a diario. Una mujer de unos 40, 50 años con dolor lumbar así ocasional, que va al médico y le dicen que tiene una discopatía degenerativa, que tiene una lesión en el disco. Deja de moverse por miedo, al dejar de moverse aumenta su rigidez y por tanto el dolor, y entonces ella cree que, claro, como encima está aumentando el dolor, confirma su creencia de que está empeorando porque tiene esa discopatía degenerativa que va a ir degenerando y entras en un círculo vicioso. Porque no te pones a pensar que el dolor está aumentando porque no te estás moviendo, no. Te pones a pensar que tu dolor está aumentando porque, claro, tienes una hernia, una protusión, artrosis. ¿Pero por qué es lo que te han explicado? Pues es normal que lo creas. ¿Qué estrategias puedes usar para reducir el impacto de este diagnóstico? Lo primero, no te creas, o más bien cuestiona un poco el lenguaje que usan. Una etiqueta no es una sentencia, tú no eres un diagnóstico. Pregúntale al médico, oye, ¿esto qué es exactamente? ¿Cómo de raro es? ¿Cómo se relaciona esta hernia con realmente lo que estoy sintiendo? Sé curioso, no simplemente, o curiosa, no simplemente te dejes diagnosticar. ¡Pumba! Eres una hernia, ¡pumba! Eres una artrosis, eres osteoporosis. No, por Dios, todas estas cosas son normales, ¿vale? Cuestiónalo un poquito. Infórmate también con fuentes fiables, no busques en Google, porque esto es horrible, ¿vale? Infórmate con fuentes fiables. Mucho de lo que antes se creía que era incurable, pues eso, una hernia, artrosis, en la época de mi abuela yo entiendo que esto fuese como madre de Dios, pero es que ahora se sabe que esto, hoy en día sabemos que con movimiento y con entendimiento y ejercicio adaptado, todo esto puede mejorar, se puede, vamos a decir, controlar el dolor, ¿vale? Luego también algo súper importante,
trabaja esa narrativa interna, ¿no? El cómo te hablas a ti misma, esos pensamientos, esas creencias de es que estoy mal hecha, estoy rota, es que me duele todo, es que cada día me duele una cosa. Realmente reemplaza esos pensamientos por, oye, mi cuerpo necesita apoyo, no tengo que tener tanto miedo, tengo que entender que estas cosas son normales, tengo que empezar a moverme poco a poco. Tienes que salir de ese bucle, porque si no vas a empezar a entrar en ese círculo vicioso que hemos hablado antes, del cual es muy difícil salir. Y luego, sobre todo, rodéate de profesionales que te empoderen, no que te asusten, que te motiven a moverte poco a poco, suavemente, de manera exponencial, gradual, pero aléjate de ese profesional que te dice deja de correr, deja de hacer CrossFit, deja de entrenar, no vayas al gimnasio, no cojas peso. Por favor, aléjate de esos profesionales. Busca el que, no que te diga deja de hacer esto, sino, oye, ok, igual ahora no es el momento de que corras, vamos a buscar la manera de conseguir que puedas volver a hacerlo. Igual ahora no puedes, pero vamos a intentar que lo vuelvas a hacer de alguna forma. Si no sabes qué profesionales te pueden ayudar con esto, si no sabes salir de ese bucle, si no entiendes bien qué es lo que está pasando a tu cuerpo, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, dale un like a este vídeo para poder apoyarme y que pueda seguir subiendo más vídeos. Y sobre todo, si quieres empezar a trabajar en el programa de dolor crónico, donde tanta gente ha trabajado ya esta narrativa interna, ha entendido realmente qué es lo que está pasando con su cuerpo y ha empezado a moverse de manera gradual, ponme en Instagram, escríbeme por Instagram y nos ponemos a trabajar contigo, ¿vale? Simplemente esto, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.